Muy buenas tardes. A continuación voy a hacer un video para recordar cómo efectuar la tabla de frecuencias para variable cuantitativa continua cuando tenemos múltiples datos en Excel. Entonces, de acuerdo a lo que estamos haciendo en un ejemplo en clase anterior, vamos a realizar la tabla de frecuencias para variable cuantitativa continua. En este caso, tomaremos la estatura. Entonces, voy a copiarla. Le doy un clic simplemente en la celda, en la parte de la letra que corresponde a la columna y voy a desplazarla a un lugar donde pueda darle un manejo más sencillo. Entonces la pego aquí, en esta columna AH, y entonces voy a hacer el proceso totalmente desde cero en sus inicios. Pero primero es hallar el valor K, y decimos que K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo del número de datos. En este caso tenemos 1518 registros. Entonces, ese K nos daría aproximado a 11, ¿listo? Aquí nos da 11,49, pero recuerden que debe ser un número entero, entonces lo dejamos en 11. Después, debemos calcular el mínimo. Entonces, para esto le damos igual, escribimos min, abren un paréntesis y seleccionan la columna. Dan Enter y el mínimo nos da 1,5896. Entonces, voy a dejarlo en 1,58. Para el máximo, repetimos lo mismo, sino que con las iniciales de la palabra. Entonces, max, abren el paréntesis, dan un clic en la columna, enter, y aquí nos da que 2,0648. Este máximo sí, para evitar riesgos, voy a aproximarlo a 2,065. ¿Listo? Vamos a reducirlo un decimal. ¿Listo? Y aquí 1,58. Listo. Entonces vamos a calcular el rango. Sería la resta entre 2,065 y 1,58. Entonces, este nos da el valor del rango. Posteriormente, para la amplitud, recordemos que se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos que se definieron. Entonces sería 0,485 dividido entre 11. Entonces, esta amplitud nos da, noten aquí, 0,044, y como hay tantas cifras decimales, pues propondría aproximarlo a 0,045. No lo vamos a aproximar por un número mayor porque son muy sensibles los datos, en este caso de las estaturas. Entonces unas centésimas ya nos pueden llevar a estar en otro intervalo o que un dato no quede excluido. Entonces, lo primero es recordar que son 11 los intervalos, ¿listo? Vamos a tener aquí una lista de ellos. Bueno, 11. Y recuerden que empezamos con el mínimo en el límite inferior. Aquí vendría el límite inferior, y enfrente pondríamos el límite superior. Entonces el límite inferior del primer intervalo sería 1,58. Para el límite superior sería 1,58 más la amplitud, que es 0,045. Y de ahí en adelante, pues podemos hacerlo con una formulación, aprovechando que tenemos Excel, la senda anterior más la amplitud, y la arrastramos. Posteriormente acá, en los límites inferiores, copiamos esta parte de la fórmula. Y ahora sí vamos a la parte que nos interesa, que es cómo tener las frecuencias. Entonces, para obtener las frecuencias, debo realizarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar la fórmula contar sí punto conjunto. Entonces, damos igual, voy a ampliar un poquitico más la pantalla para facilitar la visualización. Y escribimos la fórmula. Contar punto sí punto conjunto. Abren un paréntesis y el paso a continuación es seleccionar el rango en el cual vamos a efectuar ese conteo. Entonces nos vamos a la columna donde está, y recuerden que no vamos a utilizar, preferiblemente no copiar las partes de texto, sino únicamente la parte numérica, y desplazamos el cursor, seleccionamos hasta el último valor. Podemos hacerlo así o podemos escribir como a ustedes se les facilita. Igual ya en este momento es muy rápido, ya vamos prácticamente a terminar la selección de los datos en esta forma.
Miren, aquí llegamos al último valor. ¿Listo? Y nos devolvemos a la parte donde estamos viendo la fórmula. Entonces, miren, aquí estamos. En la columna AH, desde la segunda celda hasta la celda 1519. Lo seleccionamos y hundimos la tecla F4 para que me fije el rango. Luego le damos punto y coma y vamos a escribir el primer criterio del conteo. El primer criterio es que nos cuente los valores para este intervalo que estén por encima de 1,58 o desde 1,58. Entonces, entre comillas, escribimos mayores, mayores o iguales, cerramos comillas. Ahora vamos a darle la celda. Entonces, escribimos la letra I y le damos clic en los mayores iguales que esta celda. Luego ponemos punto y coma. Vamos a repetir el rango, entonces de aquí lo puedo copiar. Que en ese rango me haga el siguiente conteo. Punto y coma. Abro comillas. Los valores menores que este límite superior. Entonces, menores. Le doy, recuerden que le doy con la letra I y el límite. Cierro y ya obtengo el conteo. Ahora el resto que corresponde es arrastrar la fórmula. ¿Cómo puedo verificar si quedó bien realizado o efectuado el conteo? Hago la sumatoria de las frecuencias y ya tenemos 1518, como pueden comprobar. ¿Listo? Para ustedes realizar el gráfico del histograma, pueden consultar algunos de los videos que les he compartido.